La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga en este día tan especial para el Señor, Día del Señor. El Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy, en nuestra escuela dominical trata o tiene más bien tiene el tema, ¿por qué debemos aportar para las misiones? Es una escuela dominical donde se nos va a invitar a concientizar el hecho de que debemos aportar en este hermoso trabajo. Sabemos, hermanos, que las misiones, la iglesia se tiene que reestructurar para trabajar de diferente manera ahora por esta situación que estamos viviendo. Pero en ese sentido, mis amados hermanos, queremos platicar con ustedes la importancia bíblica, histórica y fundamental también actual que tiene la aportación de cada uno de nosotros para el ministerio misionero. Abrimos con las Sagradas Escrituras en el libro de Filipenses capítulo 4 versos del 15 al 17 y dice de la siguiente manera: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La Biblia nos enseña que la iglesia debe aportar recursos para la obra misionera. El mismo apóstol Pablo nos lo enseña. Si hacemos una pequeña referencia de la importancia de lo que era para el apóstol Pablo esta área, porque el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios, lo envió como apóstol a los gentiles, debemos entender que, por ejemplo, la isla de Filipos, si lo transportamos a este tiempo a manera de introducción, era la principal ciudad de Macedonia, correspondiente al norte de lo que ahora sería o es más bien la nación de Grecia. Ajá, se convirtió en en el principal centro de minas de oro de Pangeo y fue la primera ciudad europea en donde se predicaron las buenas nuevas de salvación aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Fue visitada dos veces por el apóstol Pablo. Recordemos que entre Jerusalén y esta ciudad existía una distancia de aproximadamente 4.450 kilómetros de distancia. Lo que ahora fácilmente en un avión pues es bastante viable el asunto, pero en esos tiempos, amados hermanos, recordemos que con los medios de transporte, si es que se podían tomar, si es que se podían abordar, había una gran distancia. Por lo tanto, a esta carta se le conoce como una carta misionera. Sí, y la importancia, ¿no? Todo el trabajo del que nos habla el apóstol Pablo en en la carta a los filipenses es muy importante, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, la lectura que leímos tiene como subtítulo este fragmento de la escritura, Dádivas de los Filipenses, ¿sí? Regocijaos en el Señor. Da como muchas recomendaciones de seguir a la meta, de esforzarse, de ser luminares de la humillación y la exaltación a Cristo, de la defensa de la sana doctrina. Tengamos en cuenta, amados hermanos, que en estos momentos, bueno, en esos momentos el apóstol Pablo, tanto en su primero como en su segundo viaje a la ciudad de los filipenses o a Filipos, eh, eran viajes largos, ¿sí? Y era ciudad europea, como lo que ahora conocemos. En ese tiempo, pues era parte tal vez del Imperio Romano, del Imperio Griego, ahorita no me acuerdo muy bien, no vamos a entrar en esos detalles, pero sí había una importancia en predicar fuera de las tierras de Jerusalén. Ahora, todas, todos los que hemos recibido la salvación de nuestra alma, hemos recibido la bendición espiritual. Por tanto, con gratitud, aportemos no solo nuestro esfuerzo, sino nuestra economía para que el Evangelio se siga sembrando. Recordemos también esto como parte de nuestra introducción, hermanos. eh, no todos nosotros tenemos el llamado al campo misionero.
Son pocos realmente los que dicen, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. Pero sí es algo muy importante que entendamos, hermanos, de que así como nosotros hemos recibido mucho apoyo de una o de otra manera, de una o de otra persona o congregación, también nosotros debemos apoyar y fortalecer el campo misionero. Recordemos también, hermanos, que nuestra iglesia, como tal, ICR, nació del campo misionero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de que el Señor se manifiesta, como ya muchos conocemos la historia, en la iglesia de Portales, que antes era un poquito, era otro lugar cerca de Nativitas, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que todas nuestras iglesias como tal han nacido del campo misionero. De hecho, uno de nuestros presbiterios precisamente así se llama, Misiones de la Iglesia Central. Y cada presbiterio tiene sus misiones, tanto dentro como fuera de sus espacios o sus zonas geográficas. ¿Sí? A la iglesia le es encomendado el privilegio, ¿sí? Este privilegio, y lo vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, y dice de la siguiente manera: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos vemos aquí en algo muy grande, ¿no? Y este texto hace una referencia a que el trabajo a veces lo calificamos mal. ¿Por qué? Porque decimos, primero tiene que ser Judea, después Samaria y después hasta el último, lo último de la tierra, ¿no? Pero no. El Señor pone a trabajar a unos en el campo en Jerusalén, a otros en Judea, y a otros los manda a Samaria y a otros los va a mandar hasta lo último de la tierra. Y lo hemos visto en diferentes etapas. Si lo queremos ver, por ejemplo, en Ezequiel y en Daniel, a uno predicaba, uno daba profecía dentro de las murallas de Jerusalén y el otro en el exilio, ¿no? En el caso de decir Daniel, ¿por qué? Porque estaba fuera de Israel, pero el Señor trabaja de una manera conjunta. También lo vemos como por ejemplo con los apóstoles, ya más claro, ¿no? Después del tiempo que pasaron con el Señor, después del tiempo que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, de la ascensión y del hecho del bautismo con el Espíritu Santo, 12 hombres se encargaron de un despliegue continental de la predicación del Evangelio. No se tienen ciertas referencias, no es algo contundente, pero muchos de ellos, pues obviamente a excepción de algunos cuantos, que en este caso sería el apóstol Juan, murieron en tranquilidad. La mayoría fueron masacrados por amor al Evangelio. Y es un hecho de que ellos se fueron a predicar a donde pudieron, a donde el Señor los llevó, el Señor los llevó a predicar la palabra de Dios. Y en ese hecho, y fruto de ese trabajo, hasta el día de hoy, nosotros, que estamos hoy aquí, que usted está viendo esta transmisión, pues tenemos el privilegio de haber visto, de haber sido testigos del trabajo misionero. Ajá. No solo uno se queda en una parte, ¿no? Hay que prepararnos, amados hermanos, y tener este privilegio, no solo de orar porque el Señor levante misioneros, sino también por el hecho de que el Señor les provea. Porque muchas veces, muchos de nosotros, amados hermanos, tenemos esta responsabilidad y este hecho, pero no tenemos a veces nosotros los recursos, o las personas que dan por hecho esto, este trabajo, y se esfuerzan en llevarlo a cabo, este llamado tan especial, tan hermoso, no tienen los recursos. Por tanto, nosotros debemos apoyarles en la medida de nuestras fuerzas, pero ser constantes en nuestro apoyo. Ahora, la nueva raza del último trimestre del año pasado publicó que aproximadamente a un tercio de la población mundial no se les ha predicado el mensaje de salvación, contrastándose solo el 62% en los siguientes países: India, Pakistán, Indonesia, Bangladesh y China. En nuestra amada patria se considera que hay etnias que tampoco lo han escuchado. ¿Qué haremos?
vuelvo al punto, ¿no? De esta parte de la escritura. En Jerusalén, en Judea y en Samaria. Jerusalén lo podríamos considerar parte de nuestra ciudad, que estamos llenos de iglesias. Judea, toda la área conurbada. Hay muchas zonas, hay muchos lugares de nuestra amada república en la zona centro que no han escuchado la palabra de Dios. En Samaria, en el resto de nuestro territorio, todos nosotros sabemos de la zona chinanteca y aún así la chinanteca es solo una región del estado de Oaxaca, pero hay muchas otras regiones de los diferentes estados, etnias no alcanzadas. Ajá. Y hasta lo último de la tierra, ahora sí, yéndonos a India, a Pakistán, a Indonesia, a Bangladesh, a China y a muchos países. De hecho, se nos ha platicado de la ventana 1040, que es una región de latitud y altitud de los mapas que casi no se les ha predicado por diferentes razones, ya sea por eh, golpe cultural, ya sea por situaciones geopolíticas, ya sea por situaciones de idioma, ya sea por situaciones de falta de ministros. Por tanto, mis amados hermanos, nosotros debemos de ocuparnos en esta parte. Si deseamos cumplir el mandato dado por nuestro Señor Jesucristo, id a todas las naciones, como la iglesia, como iglesia, perdón, debemos considerar los gastos que representa trabajar para que nuestros compatriotas y en general la humanidad conozca la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el amor, tenemos el gusto, tenemos el valor. En algunos puntos, en esto debemos de tener cuidado, se preparan, hay muchas escuelas de misioneros y se les prepara en muchas circunstancias, ¿no? Muchos de nuestros amigos y amados hermanos también se han visto con estas necesidades de que anhelan y desean y han sentido el llamado de ir a alguna nación, pero tienen que prepararse y considerar el gasto que esto pudiera representar. Tenemos que entender, amados hermanos, que no siempre nuestras profesiones o el oficio en el que nosotros trabajamos sirve de una región a otra. Ujú. Y si el Señor, por ejemplo, levanta a un hermano que es misionero, pero que tiene, por ejemplo, la profesión de contador, y el Señor lo manda a Pakistán, pues las reglas, las leyes y la educación no es la misma, no es el mismo enfoque de una nación a otra. Por tanto, se tiene que proveer, se le tiene que ayudar de una o de otra manera a que él pueda desarrollar su ministerio y dedicarle tiempo. Sabemos y entendamos, hermanos, que también, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, entre la obra misionera y la obra de evangelistas hay una gran diferencia. El evangelista se encarga muy hermosamente, van ligadas, pero se encarga hermosamente de predicar la palabra, hacer campañas, ir de puerta en puerta, etcétera, etcétera. Pero se reduce a momentos cortos que ya después se compensan con trabajo de discipulado y de intercesión, previo al trabajo, en el trabajo y después del trabajo. El misionero, bueno, en la labor de evangelista se puede hacer en cantidades amplias o pequeñas. El ministerio del misionero es un poco más concreto y requiere más tiempo, porque el misionero se queda en una zona por un tiempo determinado de meses a años hasta que una iglesia sea levantada. Se levanta la iglesia, para términos prácticos, obviamente esto incluye muchas cosas y tiene muchos matices, pero para términos prácticos levanta la iglesia, pide al Señor sabiduría para un siguiente punto. Tengamos en cuenta, amados hermanos, que los viajes misioneros del apóstol Pablo recorrieron desde que el Señor lo transformó y Gamaliel lo preparó hasta que el Señor lo llamó a la patria celestial. Pero en ese hecho estamos hablando de una gran cantidad de años, sí, de una enorme cantidad de años. Ajá. Los gastos mínimos que se deben de considerar para enviar a un misionero son los siguientes, y tome nota: trámites consulares, actuales, ajá, sí, mudanza, para ver dónde va a radicar y dónde va a trabajar, una planeación también geográfica en el área donde va a empezar a radicar esta persona. Transporte aéreo y terrestre, ya sea, si llega a una ciudad, pues es solo aéreo y muy poco terrestre. Si es a una ciudad y todavía ahí se tiene que trasladar a una zona, digámoslo así, por llamarlo rural,
o en las montañas o en la selva, pues requiere también un gasto que se tiene que considerar. Hospedaje temporal y permanente. El trabajo de este trabajo requiere también ese hospedaje, ¿no? Porque a veces decimos, sí, yo me quiero ir de misionero, Señor, llévame, pero el Señor nos va preparando con los años para, para ver si tenemos la capacidad. Hay misioneros que se han preparado de 4 a 8 años para después de ahí sí irse a radicar a una zona y predicar la palabra. Pero eso requiere tanto un hospedaje temporal para ver muchas cosas y después de ahí uno permanente para radicar. Alimentación, gastos para pagos y servicios en lo que se establece esta persona, renta y compra de lugares para la reunión, salón, terrenos, este, carpa, lo que se vaya dando con el tiempo, que también se tiene que dar. Ajá. Renta y compra de lugares para vestido también, pues obviamente no podemos andar con la misma ropita todo el tiempo. Manutención de gastos personales y del hogar. En su caso, gastos de manutención también de hijos, etcétera. Estos representan una fuerte inversión que requiere ser cubierta por la iglesia. Ya una vez que se haya establecido esta persona y esté trabajando o pueda adquirir sus propios ingresos, minimiza un poco el hecho. Pero sí es importante que tengamos en cuenta esta parte, amados hermanos. ¿Por qué? Porque son gastos que se tienen que llevar a cabo. Son gastos que se tienen que cubrir, ¿sí? Si queremos que un misionero se dedique al 100% a la obra y no lo veamos como una carga, pues tenemos que apoyar con amor y con el corazón. No es como muchas veces se ha malinterpretado, ¿no? Sobre todo cuando el misionero es joven, es llamado en su juventud, solo quiere viajar por la aventura, solo quiere conocer lugares a costa de la iglesia. No. Amados hermanos, algo que sí tenemos muy claro es que la mayoría de los misioneros, al menos de ICR, son mujeres. Ajá. Entonces se tiene que orar para que el Señor levante a más mujeres y a más jóvenes varones o familias completas para que el Señor los lleve a aquellos lugares que se necesita. Pero estamos hablando de un movimiento y de un cambio radical, no solo de vivienda, sino de cultura, sino de educación, donde si va con hijos, pues tiene que aprender todo desde cero, darles educación para que el enviado, el misionero, trabaje al 100% a la obra. Pero si se dedica al 100% a la obra, tiene que haber un respaldo de la iglesia que lo envía para que así él pueda sostenerse así a la obra y perdón, a su familia y a la obra, lo cual representa un gasto. A veces no lo queremos ver y nada más decimos, que Dios te bendiga, pero no, amados hermanos, tiene una enorme responsabilidad esto. Ahora, actualmente nuestra iglesia cuenta con representantes en varios países, como Honduras, Argentina, Nicaragua, etcétera, y los gastos mensuales superan nuestra capacidad de recaudación. Realmente, pues sí se les tiene que sostener para que se dediquen al 100%. Y no percibimos, o no, perdón por la expresión que voy a usar, no damos lo necesario para la obra misionera, o lo vemos como algo terciario en nuestra lista de prioridades en la congregación, porque nos llegan otras prioridades, otras urgencias que si las dejamos se vuelven prioridades. Pero como no nos afecta en gran manera, a veces lo dejamos pasar y por eso no apoyamos al 100% hasta que nos vemos en esa necesidad. Ajá. La iglesia aporta en la medida que se va requiriendo y por la misericordia de Dios logramos apoyarlos, pero no es suficiente porque solo es un apoyo. Se requiere que sobreabunde tal y como en la construcción del tabernáculo de reunión en los tiempos de Moisés tuvieron que impedir que el pueblo siguiera ofrendando. Y lo vamos a ver en Éxodo capítulo 36, Éxodo capítulo 36, versos 6 y 7, que dice de la siguiente manera. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni una mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba.
En estos tiempos, amados hermanos, no hemos hecho eso, no hemos dado más allá de nuestras fuerzas, ¿sí? Podríamos escudarnos en, es que no tengo más, de mi ofrenda doy. Sí, amados hermanos, es totalmente entendible, pero hagamos de cuenta que una familia depende de nosotros y son gastos que se tienen que transformar las divisas para cubrir esos gastos y esas aportaciones lleguen, teniendo en cuenta que nuestra moneda tiene un peso a nivel mundial y que hay otras monedas que realmente pesan más que la nuestra. Por tanto, no es lo que mandamos nosotros al hacer la conversión en la moneda de estos diferentes países, donde gracias a Dios tenemos presencia, pues se hace el cambio de divisa y queda mucho menos de lo que creemos que nosotros mandamos. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender a ofrendar, a dar. No, no les estoy diciendo tenemos que dar tal cantidad y en tanto tiempo, no, pero sí dar conforme a las bendiciones que el Señor nos ha dado y entender que hay hermanos que se están esforzando, que se desapegaron de su nación, que se desapegaron de su familia, que se desapegaron de su zona de confort por ir a predicar la palabra. Y que al igual que el apóstol Pablo, que requería ayuda, que tenía ayuda, tal vez él decía, podríamos decir, Pablo se mantenía, pero tengamos en cuenta esto, amados hermanos, él estaba solo, él se había dedicado al 100% a la obra, pero hay lugares y hay hermanos que se van con todo y familia. Por tanto, hermanos, debemos apoyar en este hecho, en la medida de nuestras fuerzas, pero sí debemos apartar, no que partamos nuestra ofrenda, no estoy diciendo eso, pero sí debemos apartar un poquito más para la obra misionera. Y créame, el Señor nos va a bendecir y el Señor se lo va a compensar en la medida de su misericordia. No todos podemos viajar y o deseamos cambiar de residencia, cultura, hábitos alimenticios, etcétera, pero todos podemos aportar hasta que sobreabunde. Aquí también hay otro punto. Si a nosotros nos dijera los siervos de Dios, oye, te necesito en tal nación, pues lo primero que haríamos sería, ahí, este, es que mi familia, es que mi trabajo, es que todavía no termino la carrera. ¿Usted qué diría, hermano? ¿Y se iría? Tal vez algunos diríamos, sí, yo me voy en el nombre del Señor y para honra y gloria son, yo me voy. Pero no todos diríamos eso. Y a veces diríamos eso tal vez por la emoción de servir. Pero ya en el transcurso, recordemos que el trabajo misionero lleva años. Y por años debemos entender que tiene que haber una cobertura en todos los sentidos. Por tanto, hermanos, no todos nos iríamos. Algunos somos muy apegados a nuestra familia y sí lo pensamos. Estamos entre el anhelo de servir al Señor, pero no desapegarme mucho de mi familia, porque también mi familia requiere de mi atención. Pero si podemos aportar, no podemos ir, pero si podemos aportar, hagámoslo. Aportar abre los cielos y la iglesia es bendecida. Vamos a ver Malaquías 3:10, que dice de la siguiente manera. Malaquías 3:10 dice de la siguiente manera. Dice así: Traed todos los diezmos al alfolí de Dios y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y en el libro de los Salmos, capítulo 78, 23 al 29. Libro de los Salmos, capítulo 78, perdón, 78, del 23 al 29. Dice de la siguiente manera: Sin embargo, mando a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre y les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Vemos en el sentido, amados hermanos, de que este hecho es una bendición y es una provisión.
no dejemos de dar y de apoyar en el trabajo misionero. Nuestra iglesia está en un proceso de ejercer una eficacia y contundentemente la enseñanza bíblica que el obrero es digno de un salario. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 18. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 18 dice de la siguiente manera. Timoteo 5 verso 18. Pues la escritura dice, no pondrá bozal el buey y trilla, y digno es el obrero de su salario. Pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Por tanto, amados hermanos, todo aquel que trabaja, incluyéndolo a usted, es digno de recibir la bendición de Dios, pero siempre y cuando lo hagamos de todo corazón. Cuando dejamos nuestra ofrenda en el gasofilacio, su administración entonces pasa a otros ministerios. Cada uno según el don que recibió, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero ambos mayordomos, el que da y el que administra, darán cuenta al Señor del que trae de la tarea cumplida. Y una de esas tareas es cumplir la misión de la iglesia a un mundo perdido, la predicación del Evangelio. En este hecho, mis amados hermanos, también es nuestro motivo y nuestra bendición informarles que dentro de todas sus ofrendas siempre se da una aportación a las instancias correspondientes para que se cubran esos gastos. Pero eso es un stock que existe. No todas las iglesias, no todos podemos cumplir con ese stock, pero si nosotros pudiéramos aportar un extra, podríamos llegar al cumplimiento de esa medida que la iglesia y que nuestros pastores se han establecido para poder cubrir los gastos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, conocemos lo que Dios hizo con todo aquel que decidió dar y bendecir a los otros. La enseñanza es radical, la palabra es precisa. Dios es justo, no es deudor de nadie. La iglesia que ejerce el dar siempre es bendecida. Debemos aprender a dar para aprender a recibir también. Esta es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio. Dar manifiesta amor a Dios y a su obra. Aquí entendamos, hermanos, no se les está diciendo tienes que dar y dar y dar dinero. No, tenemos que apoyar conforme a la obra misionera, pero debemos informarnos, ¿sí? Debemos informarnos y ver cómo se trabaja en esos ministerios, para que no demos a ciegas, amados hermanos, seamos también conscientes de este apoyo, pero no a ciegas. Debemos aprender a amar la obra y al aprender a amar la obra, es conocerla. La iglesia de Filipo nos mostró que existían diferentes niveles económicos de sus feligreses. Clase alta, Lidia y su familia. Clase media, carcelero y su familia. Y baja, muchacha esclava. Normalmente en nuestro país así se estratifica la sociedad. Tenemos eh, nuestro estrato social y obviamente nuestra percepción de recursos, pues no es la misma que otros, pero sí podemos apoyar. Por tanto, se replica en las iglesias, pero nos une la gracia recibida a través de nuestro Señor Jesucristo y no importa la clase social a la que pertenezcamos. Lo importante es que Dios permite que todos nos esforcemos en ese hecho. Nuestra regla de fe nos enseña la forma en que debemos ayudar. Aportamos por amor, reservamos para cada necesidad de acuerdo como hayamos prosperado, y nadie es tan pobre como para no dar nada. Tengamos en cuenta, amados hermanos, de que este hecho es muy importante. Tenemos esta hermosa y enorme responsabilidad, y lo vemos en la palabra de Dios, donde nos refleja este hecho maravilloso. Lucas capítulo 21 versos del 1 al 4. Lucas capítulo 21, y lo vamos a ver. Lucas 21 del 1 al 4. Y dice de la siguiente manera.
Dice así la palabra de Dios. Levantaron los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas desde el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Normalmente, hermanos, se nos ha enseñado con esta hermosa referencia de que no debemos dar lo que nos sobra, ¿sí? Debemos de preparar en nuestro corazón lo que queremos dar. Sí, suena una enseñanza un poco complicada, hermanos, porque puede llegar a ser también hasta cierto punto ofensivo para algunos, de menospreciar lo que doy, pero es real. Nosotros debemos preparar nuestras ofrendas en la medida en que hemos sido prosperados y apoyar este hermoso campo, hermanos. ¿Sí? El Señor hace referencia a este hecho por esa hermosa cantidad de hermosos trabajadores que el Señor ha preparado y ha prosperado. Y a nosotros también nos ha prosperado. Y recordemos que todo trabajo en todo trabajo están las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y las manos de los que trabajan. Entonces, hermanos, tal vez nosotros no podemos ir todos al campo misionero, que sería maravilloso, pero sí debemos hacer una estrategia maravillosa de este hecho. Y debemos aprender a ofrendar y a preparar nuestras ofrendas para el campo misionero. A veces también hemos mal hecho en el decir, yo ya tengo mi ofrenda preparada cada 8 días, pero ¿qué tal si mi economía aumentó y sigo dando mi ofrenda normal? No se compensa esa parte. Pero sí tengamos en cuenta, amados hermanos, este maravilloso hecho de que en la medida que prospera tu alma, ¿sí? La palabra de Dios nos invita a ser equilibrados y a trabajar juntos en este maravilloso hecho. Ahora, errores que debemos de tener en cuenta. Quejarse continuamente de cobran por todo piden, por todo hay que dar, todo es dinero, hay que pagar por escuchar la predicación, etcétera. Esos son errores, hermanos, porque y hay muchos otros, ¿no? Que podríamos decir y son sin fundamento. Tenemos, como les decía hace unos instantes, que también documentarnos, que ver este esfuerzo y este trabajo en la medida de nuestras fuerzas en la iglesia, ¿sí? No nada más demos, eh, ¿cómo se llama? A ciegas. A veces también decimos, yo pongo mi ofrenda y ahí lo que haga la iglesia, lo que haga el pastor, lo que haga el administrador, allá ellos con Dios. Pero de vez en cuando es bueno informarse, amados hermanos. La iglesia, las tesorerías y los pastores están abiertos a esta responsabilidad, a esta pregunta. ¿En qué se gastan nuestras ofrendas? Y es real, hermanos, se les puede dar una información sin comprometer la integridad económica de nuestras congregaciones, pero sí se les puede decir, se destina tal cantidad o tanto porcentaje de las ofrendas a esta situación, a esta otra y a esta otra. Hermanos, todos debemos de conocer y debemos de saber que el Señor trabaja de esta hermosa manera y es nuestra responsabilidad y privilegio el poder caminar en la presencia del Señor y poder apoyar, ¿sí? Eh, no, nunca pensar de manera negativa, sobre todo en temas económicos. A veces somos un poquito preocupables en esta situación al decir, es que por todo cobran, todo es dinero, para todo piden, que no tienen para dar los demás. Pero entendamos, hermanos, de que no siempre damos, no siempre damos, y eso es algo muy real en nuestras vidas. La respuesta bíblica es, el Señor no se agrada de tales actitudes. Aportemos, dejemos nuestra ofrenda y oremos para que Dios la bendiga. Eso se tiene que hacer. ¿Sí? Usted cumple la responsabilidad de dar, los administradores de aplicar a la obra misionera. Él nos da la vida, la fuerza, la salud y el trabajo. Ajá. Y no nos recrimina ni se queja por ello, porque Él es amor y merece todo cuanto somos. Nunca el trabajo en el Señor es en vano, como lo hemos visto también en Filipenses 2:4. Nuestra actitud ante la bendición de dar requiere un cambio de mentalidad
Y esto solo se logra con la dirección del Espíritu Santo. Debemos aprender a ver más allá, debemos aprender a buscar un trabajo, a buscar un esfuerzo, a fomentar también negocios entre nosotros para que la obra misionera crezca, a invertir para ganar para la obra de Dios. Eso hagámoslo, hay muchos proyectos que las iglesias pueden llevar a cabo y podríamos llevarlos a la materia de lo que se requiere. La enseñanza es sencilla, se requiere amar a Dios, en algunos casos dejar frivolidades que no nos llevan a un buen destino. En otros, aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos, refiriéndose a los que están fuera. Todos requieren y todos merecen conocer la palabra de Dios en la medida de nuestro corazón. Cada uno conoce nuestra situación al respecto, pero la doctrina bíblica es de dar con alegría y con sencillez de corazón. Pregunte a su pastor o ministra, ¿cuántas misiones hay en nuestra localidad, en el estado, en nuestro país y fuera de él? Ore por ellos, aporte, ayúdenos, amado hermano. La verdad, la obra misionera es un campo que se ha delegado mucho, que lo hemos menospreciado porque no tenemos a alguien cercano que nos platique de esa parte. Pero créame, amado hermano, usted puede informarse a través de las diferentes páginas también de internet propias del movimiento, donde se puede enterar usted de lo que representa el trabajo misionero en las etnias y el trabajo de evangelismo. Ningún trabajo en el Señor es en vano y por tanto requiere toda nuestra atención. Las necesidades son apremiantes. El mundo da señales de que son tiempos del fin. Se cumple. La inmoralidad y la ciencia crecen vertiginosamente en nuestra época y nos da la oportunidad para participar económicamente en todos los proyectos para predicar la salvación a las personas en todas las razas, credos, naciones, culturas, lenguas, etc. No retenga, no dude. Dios le bendecirá porque obedece su palabra. Obedece usted el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Esto es muy importante, hermanos. Aprendamos a dar de manera gratificante la bendición que el Señor nos ha dado. No escatimemos en la obra, invirtamos en el reino de los cielos. Esto es muy importante, amados hermanos, porque si no invertimos en esto, nuestro trabajo también es en vano. Recordemos que la fe sin obras es nula, ¿sí? No solo en el trabajo dentro, sino algún día también el Señor levantará hombres y mujeres para la obra misionera de la congregación donde nosotros nos encontramos. Pero debemos orar por ellos. Y no solo que el Señor los levante, sino que nos ayude a proveer los medios para apoyarlos, para sostenerlos, porque son nuestra responsabilidad, son nuestros hermanos, son nuestra familia. Amados hermanos, oremos por el campo misionero. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche en la que tú nos has sostenido y nos has guardado. Gracias, bendito Salvador, por tu misericordia y tu amor, por tu sustento, Señor. Queremos pedirte, bendito Padre, por este trabajo misionero. Sabemos, Señor, que no hemos podido aportar por diferentes razones, pero, Señor, enséñanos a aportar, enséñanos a dar, enséñanos a proveer. Enséñanos a interceder por el campo misionero, a brindar nuestro esfuerzo máximo para honra y gloria de tu nombre, Padre eterno. Muchas gracias te damos, Señor, y te pedimos que tú seas el que provea los medios para que nosotros también podamos apoyar en este hermoso trabajo. La mies es mucha, los obreros pocos son, por eso ahora, Padre eterno, queremos pedirte, Señor, por este hermoso trabajo de nuestros hermanos misioneros. Gracias, Padre celestial, por este maravilloso hecho que tú nos sostienes, que tú nos guardas, que tú diriges. Bendice la obra misionera, sostén la vida de nuestros amados hermanos, Padre celestial, y permítanos, Señor, rendirte nuestro corazón y nuestra vida para entregarte todo lo que somos y todo lo que hacemos en el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado. Señor, levanta misioneros,
Levanta hombres y mujeres, jóvenes y varones, Señor, desde intermedios, desde secundarios, desde nuestros niños. Señor, pon en ellos el amor por las misiones, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, en nosotros mismos, Señor. Si aún podemos servir de algo, Padre, en esta obra, ayúdanos, Señor, y prepáranos para este hermoso campo. Todo esto te lo rogamos, te lo suplicamos en el maravilloso nombre, a quien siempre rendiremos nuestra vida y nuestra ofrenda y nuestro ser y todo lo que somos, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.